en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Saludo para todo su equipo de trabajo y su audiencia en Colombia y en el exterior. Más firmes que nunca con el no, doctor Zuluaga. Aunque traten de utilizar por ahí algún despistado miembro del Parlamento elegido por el Centro Democrático y que sin consulta ninguna con el Centro Democrático está diciendo otra cosa. Estamos firmes con el no. Pero ¿cómo va esa campaña en medio de estas iniquidades y en medio de estas desigualdades y de estos desequilibrios, enfrentados a todo el aparato de un gobierno que está trabajando con el dinero de los colombianos para imponer un embeleco del presidente Santos y para darle soporte a Santos y para rescatar un gobierno que está haciendo agua por todas partes? ¿Cómo mira usted esa campaña? Usted que no la está siguiendo, la está haciendo por todos los rincones de Colombia. Pues, mire, doctor Londoño, como usted lo dice, pues no solo firmes, sino que es la única esperanza para los colombianos. ¿Qué he hecho yo en los últimos 4 días? Estuve en la ciudad de Pereira, estuve en la ciudad de Neiva, en Bogotá hicimos una presencia muy importante en Unicentro, a pesar del irrespeto, la agresión física y verbal a la que fuimos sometidos por promotores del sí. Estuve en Ciudad Bolívar, ayer estuve en el departamento del Casanare, en la ciudad de Yopal, y uno ve un fervor, uno ve una ciudadanía, un pueblo que está indignado porque este acuerdo lo único que hace es la entrega del país a las FARC, sin ningún tipo de condición o exigencia. Y esa es nuestra gran motivación, poder representar a esos millones de colombianos que ven en las posturas de nuestro partido y en otros líderes la única fórmula para poder enfrentar lo que ha hecho el gobierno Santos, y es crear las condiciones para darle todo, absolutamente todo a las FARC, y si quiere ahora hablamos con mayor detalle. Menciona usted un tema que es fundamental, la falta de garantías, el desequilibrio que ha estado presente siempre, desde la misma discusión del plebiscito. Recuerde usted las 2 decisiones de bajar el umbral, con el argumento que fue el que presentó el gobierno en ese momento, que es que era muy alto. Imagínese usted, romper la estructura de equilibrio de poderes de nuestra Constitución con el argumento de que era un umbral muy alto, había que bajarlo para poder facilitar la votación y la aprobación. Luego se nos negó el financiamiento público. Pues claro, ¿cómo no va a haber un enorme desequilibrio, doctor Londoño? ¿Qué empresario le va a dar plata al no cuando se sienten atemorizados por un gobierno que persigue, que chantajea, que extorsiona? Entonces hoy tenemos una enorme dificultad, una campaña por el sí, llena de recursos, un presidente o cualquiera de sus ministros levantando el teléfono, llamando a un empresario a pedirle plata. ¿A quién se va a negar? Un tercer desequilibrio gigante, todo lo que ha sido la pauta oficial y el derroche y el abuso de poder del gobierno. Usted lo ha visto en todos los comerciales en todo momento, una campaña inducida. Usted acaba de pasar un comercial que le toca pasarlo por obligación, pero eso ha sido la constante en todos los medios de comunicación, una propaganda que busca vender el sí. No es una campaña de pedagogía, es una campaña que vende el sí. Desequilibrio cuando se formuló la pregunta. El presidente violó lo que estableció la sentencia de la Corte Constitucional. Violó la sentencia de la Corte para inducir la pregunta, colocar la palabra paz, romper su neutralidad e ignorar algo fundamental. En la pregunta no se menciona que es un acuerdo gobierno-FARC. No está la palabra FARC. ¿Cuánto daño le hace eso al país cuando se induce de una manera abusiva a los ciudadanos a tener que votar esa pregunta? Miremos lo que nos está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Solamente habrá sorteo de la pauta pública gratuita después del 19 de septiembre, cuando ya se han presentado todos los comités promotores, tanto del no como del sí. Es decir, vamos a tener escasos 10 días, doctor Londoño, quienes defendemos el no,
¿Cuánto tiempo lleva la campaña del sí? Quinta desigualdad, la directiva presidencial sobre la participación en política de los funcionarios. Lo denunció el procurador y eso le costó su cabeza. Ahí hay abuso de poder, se viola la Constitución y la ley. Con la plata de los colombianos, con nuestros impuestos, los funcionarios públicos están tirados en la calle haciendo campaña por el sí, utilizando los recursos del Estado. No hay derecho que los colombianos tengamos que padecer esa circunstancia política por una obsesión de un acuerdo que le va a generar inmensos problemas al país. Ese acuerdo entre el gobierno y las FARC nos va a llevar a nueva violencia. Ese acuerdo es un pésimo negocio para el país, rompe todos los principios de nuestra Constitución, del Estado de Derecho. 200 años de vida y de historia democrática del país se sacrifican con este acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y nosotros seguimos con todo el entusiasmo, a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de todo lo que nos hacen. Para no hablar de la presión de alcaldes y gobernadores, doctor Londoño. Ayer estaba en Casanare, usted sabe que allá ganamos la gobernación y tenemos un gobernador que viene haciendo un trabajo extraordinario. ¿Sabe qué me decía la ciudadanía? Es que nos da temor que si gana el no, nos van a quitar los recursos públicos, y recibimos aquí muchas amenazas de diferentes funcionarios del gobierno de que serán valorados si gana el no para la asignación de proyectos y demás. Y eso es lo que sienten los alcaldes nuestros en todo el país, temor. Eso es lo que ha generado este gobierno, eso es lo que genera ese plebiscito. Allí no hay condiciones de igualdad, una ciudadanía atemorizada, unos alcaldes atemorizados, porque cuáles pueden ser las represalias del gobierno, porque esa es su forma de actuar si llega a ganar el no. Entonces observe usted que aún bajo esas circunstancias nosotros estamos dando esa campaña con entusiasmo, con ganas, con dedicación, lleno de argumentos. Le estamos demostrando a los colombianos que ese no es el camino para lograr una paz estable y duradera, que lo que planteamos desde el inicio es lo que le está ocurriendo al país. ¿Qué tal lo que estamos viendo hoy en narcotráfico, doctor Londoño? Casi 200.000 hectáreas, es decir, una cifra mayor que cuando se inició el Plan Colombia, en la época del gobierno del presidente Pastrana. ¿Sabe cuál es el gran legado que tiene en materia agropecuaria el gobierno Santos? En que nuevamente somos los campeones de la producción de cocaína y de área sembrada en el mundo. Y ese campeonato lo logramos mientras durante 4 años se negoció en La Habana la entrega del país con las FARC, el cartel de cocaína más grande del mundo. Claro que esas desigualdades son evidentes y generan profundos desequilibrios, profundas inequidades, pero a pesar de todas esas adversidades, el Centro Democrático sigue adelante con esta campaña del no, con fervor. Ahora más que nunca hay que trabajar. Yo invito a que cada uno de sus oyentes se comprometa hoy a conseguir por lo menos 10 votos efectivos, a estar pendiente de ellos, a llevarlos al día de la elección. Esto es una campaña que tenemos que hacer para defender a Colombia, nuestra democracia, nuestra justicia, nuestro Estado de Derecho. Nada ni nadie nos va a doblegar en el empeño de defender la Constitución y unos valores democráticos en los que creemos profundamente. Doctor Oscar Iván Zuluaga, esto de la paz tiene una especie de laboratorio experimental, que es lo que está pasando hoy, porque hoy debiéramos estar en paz después del cese bilateral al fuego que se decretó y que se firmó y que se entregó en papeles con tanta emoción allá en La Habana y que ya se había hecho antes. Y resulta que en este instante tenemos varios departamentos del país completamente paralizados por orden de una guerrilla. Tenemos que no se pueden adelantar tareas de exploración, ni de sísmica ni de exploración petrolera, en todo un departamento como el del Caquetá, porque salen los campesinos movidos por las FARC violentamente contra esa posibilidad que sería su redención. No se puede hacer erradicación de cultivos de ninguna naturaleza, porque se mueven otra vez las comunidades ferozmente contra la policía que está tratando de erradicar, y por eso somos un país cocalero. Y tenemos la noticia de que nos han deforestado 124.000 hectáreas por actividades ilícitas, por coca y por explotación indebida de los ríos. Esa es la paz que nos están prometiendo, doctor Oscar Iván Zuluaga. Así es, paro armado. Ayer yo estaba en el Casanare y vemos las fotos de cómo
incendiaron tractomulas, motos. Nuevamente los ciudadanos sin poderse movilizar y desplazar de un lugar a otro. ¿Cómo le parece supuestamente en medio de la paz y tienen que enviar francotiradores del ejército para poder movilizarse en algunas regiones del país? Hágame el favor, doctor Londoño, con un tema mucho más grave. ¿Cuántos de las FARC ya hoy se cambiaron el brazalete del ELN y están metidos en eso? ¿Usted cree que el negocio más rentable del mundo, el narcotráfico, lo van a dejar? Ese es un enorme engaño. ¿Y cuál es el premio en el acuerdo? Narcotráfico, delito político, hágame el favor. Un país inundado de coca. Y nos dicen que el gran logro del acuerdo entre el gobierno y las FARC es que llevan el narcotráfico a delito político. Es una irresponsabilidad, eso es una vergüenza para el país. Y eso es lo que está apoyando la comunidad internacional. ¿Sabe qué le dije yo la semana pasada a unos funcionarios del gobierno americano? Les dije, hombre, explíquenme en una cosa. ¿Será que en los Estados Unidos algún presidente se atreve a proponer narcotráfico como delito político? Y me dijeron, ¿cómo se le ocurre? Y le dije, y entonces sí es bueno que lo haga Colombia y ustedes lo apoyen. Ese es el ejemplo que nos están dando. ¿A qué democracia que se respete en el mundo se atreve a plantear narcotráfico como delito político? Vamos para 200.000 hectáreas, doctor Londoño. Y en estos 4 años, mientras las FARC estaba sentada negociando, por el otro lado estaba aumentando la producción de cocaína. Esos frentes no van a dejar el negocio. ¿Qué opina el acuerdo? Venga, firmemos, pero ahí les dejamos el problemita del narcotráfico. ¿Qué es lo que está destruyendo a nuestros jóvenes? ¿No es el microtráfico? ¿Y quién produce esa cocaína? Pues las FARC. ¿Cómo le parece a usted? Y lo más grave, no hay un solo dólar del narcotráfico que se le exija en el acuerdo. No hay una sola exigencia, ni destruir laboratorios, ni entregar las rutas, ni una sola exigencia. ¿Y qué le va a pasar al país? Se vota el plebiscito el 2 de octubre. Póngale cuidado a este gran engaño, a esta mentira. Se vota el plebiscito el 2 de octubre. El 3, el gobierno radica la reforma tributaria en el Congreso para aumentarle el IVA a todos los colombianos, a todos, con esos impuestos, pagar los acuerdos de las FARC. Y sin exigirle un solo dólar de narcotráfico. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Eso no es justo con el país, es el mayor engaño. ¿Por qué el gobierno no lleva la reforma tributaria ya al Congreso? ¿Sabe por qué? Porque se le hunde el plebiscito. Eso es lo que hay que decirle a los colombianos, eso es lo que hay que destapar de esta trampa a la que nos han llevado con estos acuerdos de negociación y que nos lo quieren imponer con la votación en el plebiscito. Por eso los colombianos tenemos que reflexionar. Aquí nos jugamos qué clase de país queremos durante los próximos 50 años. No podemos permitir que este país, que lo hemos luchado tanto, donde nuestros soldados y policías han entregado su vida, ahora se le entregue a las FARC. Se le cree una nueva constitución política, doctor Londoño. Ese acuerdo de 297 páginas es una nueva constitución política llena de concesiones, donde aquí el único que gana son las FARC. ¿A qué colombiano le han hecho lo que le han dado a las FARC? Les crean un tribunal especial de justicia por encima de nuestra justicia ordinaria. Es que en esa nueva constitución de las FARC se habla de una nueva justicia, doctor Londoño, es que la justicia prospectiva. Y con eso quieren justificar el derrumbe de nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo vamos a aceptar esto? Nueva constitución para las FARC. Un tribunal por encima de todas nuestras cortes, de las cortes internacionales, supranacional, pero hecho por y para las FARC. Narcotráfico, delito político. Van a estar en el Congreso, entonces el nuevo adalid, el nuevo líder político van a ser los jefes de las FARC. Yo les decía el viernes en Neiva, es que aquí el nuevo gobernador va a ser alias el Paisa. Eso es lo que permite ese acuerdo. Estuve en el Quindío, en Armenia, y le decía a los quindianos, ustedes saben quién va a ser el nuevo líder y el adalid de la política en el Quindío, Timochenko. Mientras este gobierno ha sometido de manera injusta y por persecución política a hijos del Quindío ilustres como Bernardo Moreno, como Diego Palacio, como Luis Carlos Restrepo. Ahora resulta que el nuevo adalid de la política en el Quindío va a ser Timochenko. Por Dios, tenemos que abrir los ojos. Narcotráfico, delito político. No pagan un solo día de cárcel.
Y ese capítulo de reforma rural integral es la puerta de entrada del socialismo siglo XXI. 10% de las tierras del país están en el acuerdo, 10 millones de hectáreas. Las FARC va tras un control territorial y aparte de eso les van a entregar 31 emisoras en FM. Les entregan de manera paralela una unidad nacional de protección, doctor Londoño, les crean una unidad de protección a la medida de las FARC. Es decir, ahora todos los colombianos vamos a tener que cuidar a los miembros de las FARC. Por Dios, ¿qué más falta para que reaccionemos los colombianos? Aquí nos jugamos lo que es nuestro país, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. Tenemos que tomar conciencia, la única oportunidad de frenar todo lo que ocurre en nuestro país es votando por el no. Si se vota el sí y gana el sí, esa constitución que nos van a imponer no se puede modificar sin el visto bueno de las FARC. Por eso el acuerdo se vuelve bloque de constitucionalidad. Ya no hay nada después que hacer. No habrá de qué lamentarse. La única opción es si gana el no, para que esos acuerdos se mejoren, se revisen, para que defendamos nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Y eso es lo que está en juego en esta elección, y por eso yo llamo a la conciencia de cada uno de sus oyentes, que son cientos de miles en todo el país y en el exterior, a que nos movilicemos, a que trabajemos a sus vecinos, a sus familiares y a sus amigos. Esta es una cruzada para defender la democracia, la justicia, el Estado de Derecho, para defender a nuestro país. No permitamos que Santos le entregue el país a las FARC. Doctor Oscar Iván Zuluaga, una defensa más elocuente por el no sería imposible. Mayor precisión no se puede demandar. Los colombianos lo saben, porque se está jugando racionalmente una campaña maravillosa, la que usted está presidiendo con el presidente Álvaro Uribe Vélez. No cabe ninguna duda. Lo que pasa es que ellos están moviéndose en otra esfera distinta, que es la esfera emocional, la paz. La paz. Démosle la oportunidad a la paz. Es que viene la paz. ¿Cuál paz? Paz con narcotráfico, paz con atraso económico, paz con explotación y misericordia de los ríos, paz con las FARC dueñas del territorio, paz con impunidad total para quienes han cometido delitos atroces. Esa es la paz. Por Dios, por Dios. Lo que se está pactando una nueva guerra. No se le olvide que en esos mismos 297 páginas hay todo un capítulo, todo, dedicado a la nueva campaña que se hará dizque contra los paramilitares. No sabíamos que existía en Colombia paramilitarismo, doctor Oscar Iván Zuluaga. Siempre lo negamos. Los militares de Colombia nunca han necesitado auxiliares bandidos para cumplir su deber. Ahora estos militares arrodillados que están negociando la paz admiten que hay paramilitarismo y que hay que combatir el paramilitarismo. ¿Quién es? Usted y yo y todos los enemigos de las FARC en Colombia nos vamos para la cárcel mientras las FARC se quedan en el poder. ¿O no es así, doctor Oscar Iván Zuluaga? Claro, y no solo eso, es que es un paraestado. Entonces resulta que las FARC ahora son los adalides para luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra todos los problemas del país. Crean un paraestado. Es que estamos al servicio de ellos. Es que estamos rompiendo la institucionalidad. Aquí no está en juego la paz. Recordémoslo, doctor Londoño. Lo dijo la Corte Constitucional. El 2 de octubre no se vota por la paz. La paz es un derecho que le pertenece a todos los colombianos sin excepción. El 2 de octubre lo que vamos a votar es si se aprueba el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. Y ese acuerdo no lo podemos aprobar los colombianos, desde ningún punto de vista. Eso es lo que está en juego. Todos queremos la paz, pero no de esta manera. No podemos acabar con lo que hemos hecho. Y entonces, como lo decía antes, vamos a llegar al punto de lo que decía el alcalde de Cali. Hay que pedirle perdón a las FARC. Entonces ahora los malos somos nosotros. ¿Cómo le parece? Sí, doctor, será tan malo lo que están haciendo, que no se atreven en la pregunta a identificar el acuerdo, sino que hablan de un acuerdo. ¿De cuál? No se atrevieron a decir el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional y las FARC. No se atrevieron,
porque saben cuál es la reacción instantánea, inconsciente o subconsciente de todos los colombianos que detestan a las FARC y con las más justas razones. Doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Londoño, sí, mucho énfasis. Nos aumentan los impuestos para pagarle todas las concesiones a las FARC y no se le exige un solo dólar del narcotráfico. Y mire usted el contraste, le voy a dar esta anécdota. Volvamos a la película año 2006. Estábamos discutiendo y negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y yo recuerdo que muchos asesores le decían al presidente Uribe, presidente, es que vamos para la campaña de reelección y si usted habla del TLC con los Estados Unidos, pues esa campaña no se logra. ¿Sabe cuál fue la respuesta del presidente Uribe? La campaña la hacemos diciéndole la verdad a los colombianos. Vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Al ciudadano siempre hay que decirle la verdad. Esta campaña del plebiscito nos ocultan y no presentan la reforma tributaria porque se les ahoga el plebiscito. Y los impuestos nos los suben después del 2 de octubre. La fecha del 2 de octubre del plebiscito es porque el gobierno necesita presentar la reforma tributaria antes del 15 de octubre. Ese es el mayor engaño. Eso no lo podemos aceptar los colombianos. Eso tenemos que expresarlo y eso es una razón más para decirle no al plebiscito. No hay derecho a tanta engaño, tanta trampa, tanto abuso de poder. Están acabando con nuestro país y se lo están entregando a las FARC. Por eso escribimos en Las Dos Orillas un artículo que se llama El Gran Timo. Nos están timando a todos los colombianos. Los invitamos a leer en Las Dos Orillas El Gran Timo, el gran engaño. El 3 de octubre, queridos oyentes, a pagar más impuestos, a conseguir plata para dársela a las FARC. ¿Le gusta el negocio? Vote por el sí. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muchísimas gracias. Gracias, doctor Londoño. Y recuerda a todos los oyentes, cada uno por lo menos 10 votos, a buscarlos y a movilizarnos para darle una gran lección al país. Vamos a iniciar la construcción de una paz verdadera votando no en el plebiscito. Una paz verdadera. La única paz verdadera es la basada en la justicia. Cuando hay clemencia con los violentos y con los asesinos, hay una incitación a cometer más actos de violencia. Oscar Iván Zuluaga, vocero del No por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 9 minutos.